Capítulo 16. Los predicables no esenciales. Continuamos explicando el tema de los predicables. Habíamos dicho que, si consideramos las diferentes ideas que se pueden atribuir a un sujeto determinado, por ejemplo, Pedro, esas ideas pueden ser incluidas en la esencia humana de Pedro, o bien pueden estar fuera de esa esencia. En el primer caso, tenemos los tres predicables esenciales, y en el segundo, dos predicables no esenciales, que son el propio y el accidente lógico, que nos corresponde explicar ahora. 1. El propio. El propio es un poco difícil de entender, porque se trata de un predicado o concepto que no está incluido en la esencia del sujeto, y sin embargo, emana necesariamente de ella. Por ejemplo, Pedro es necesariamente pesado, visible, sociable, risible, etc. Todas esas propiedades, aun cuando no están incluidas en la esencia de Pedro como animal racional, sí son cualidades necesarias en él, es decir, se pueden hacer derivar o deducir a partir de la esencia humana de Pedro. Ese tipo de cualidades recibe el nombre de propio o propiedades. Pongamos otros ejemplos que aclaren el asunto. La esencia de un triángulo es polígono de 3 lados. Allí están sus predicables esenciales. Además, se puede enunciar de cualquier triángulo otra serie de predicados que no pertenecen ya a tal esencia enunciada, y sin embargo, el triángulo las posee necesariamente. Es el caso de la propiedad que tiene el triángulo de sumar 180 grados sus tres ángulos. Podemos decir, pues, el triángulo tiene tres ángulos que suman 180 grados. El predicado que está entre comillas es lo que llamamos propio. Otro caso sería lo sociable del hombre. Podemos decir, Pedro es sociable. Ese predicado no está en la esencia de Pedro, ya indicada. Sin embargo, se puede demostrar que a partir de esa esencia emana o se deriva la cualidad de la sociabilidad. Sociable significa aquí no simpático o con don de gentes, sino apto para tener relaciones con los demás miembros de la sociedad. Por tanto, sociable es un propio o propiedad de Pedro. En general, cada vez que se enuncia algo en un sujeto, pero sin que forme parte de su esencia, previamente delimitada, estamos frente a este tipo de predicable llamado propio. Se dice entonces que el propio no es constitutivo de la esencia, pero es consecutivo de ella. El propio dará origen a los llamados juicios sintéticos a priori, como se verá próximamente. Ciertamente, las características de este predicable ofrecen alguna oscuridad que no han dejado de ocasionar serias discusiones a lo largo de la historia de la filosofía. A reserva de mayores aclaraciones en los apéndices de este libro, por ahora debe considerarse su utilidad e importancia, al menos como contrapartida al hecho de su especial oscuridad y dificultad. En las ciencias, una vez definido un grupo de objetos, se procura derivar, a partir de allí, algunas propiedades necesarias de tales objetos. Esos serían los propios. Por ejemplo, en matemáticas, los teoremas que demuestran cómo se obtiene la superficie del triángulo de círculo, del trapecio, etc. Enuncian propiedades o propios de tales figuras. En química, es posible derivar propiedades de los cuerpos a partir del conocimiento de su peso atómico y estructura atómica. A. En muchas ocasiones el investigador encuentra experimentalmente cierta propiedad de algún tipo de sustancia, y sólo después, en un momento de reflexión, con base en deducciones, inclusive de tipo matemático, encuentra que esa propiedad observada podría
haber inferido con un nexo necesario a partir de las características esenciales ya conocidas en tal sustancia. Es raro que suceda al revés, o sea, que primero se deduzcan ciertos hechos o propiedades, y luego se encuentren experimentalmente. Sin embargo, ha sucedido. Tal es el caso del astrónomo Le Verrier, que anunció a sus compañeros la presencia del planeta Neptuno en determinada región del espacio, sin haberlo visto, solo por deducciones matemáticos. Sus cálculos pudieron comprobarse satisfactoriamente por medio de la observación directa de ese planeta en el lugar y fecha previstos. Sin embargo, lo ordinario es que primero se encuentra una cualidad o propio, se advierte enseguida su universalidad, y con este dato se sospecha su necesidad, la cual se comprueba sobre la base de una deducción a partir de la esencia del objeto que presenta dicha cualidad. Entonces podemos decir que tal cualidad es un propio de la esencia estudiada. Esta es una de las propiedades de las principales tareas del científico. Confróntese capítulos 33 y 43. B. En algunas ocasiones me referiré al concepto propio en sentido estricto, significando lo que deriva y pertenece a una esencia, y sólo a ella. 2. El accidente lógico. Es el último predicable y el más sencillo de todos. Se trata de una cualidad que se atribuye a un sujeto, pero que puede estar o no en él, o completamente contingente. Tenemos el caso de Pedro, el cual no cambia en su esencia humana si es sabio o no, virtuoso o no, trabajador o no. Todos estos predicados ni están incluidos en su esencia, ni tampoco emanan necesariamente de dicha esencia. El accidente lógico o diferencia contingente se define pues como el predicado o concepto que ni está en la esencia del sujeto ni emana necesariamente de ella. Por ejemplo, el triángulo es rectángulo. Para la esencia del triángulo es indiferente que sea rectángulo o no. Estos dos predicables no esenciales se llaman así, no esenciales, porque coinciden en que no están incluidos en la esencia del sujeto al cual se atribuyen. Sin embargo, la diferencia entre ambos es tajante. El propio emana necesariamente de la esencia del sujeto, mientras que el accidente lógico no. En resumen, cada vez que se atribuye un predicado a un sujeto, ese predicado puede clasificarse en alguno de estos 5 modos de predicar, o predicables. Como especie, si presenta la esencia completa del sujeto. Como género, si presenta un aspecto determinable de la esencia. Como diferencia específica, si manifiesta un aspecto determinante de la esencia. Como propio, si se trata de un elemento no incluido en la esencia, pero derivable a partir de ella. O como accidente lógico, si no está en la esencia y tampoco se deriva de ella. 3. Diferencia entre accidente lógico y accidente metafísico. En este momento es necesario aclarar la diferencia entre el accidente lógico que acabamos de explicar y el accidente metafísico que se explicó en el capítulo acerca de las categorías. A. En primer lugar, el accidente metafísico, como lo acabamos de indicar, es una categoría, mientras que el accidente lógico es un predicable. Por tanto, el accidente metafísico es lo que se predica directamente de alguna cosa, mientras que el accidente lógico es ese mismo predicado directo, pero en cuanto se relaciona de algún modo, intrínseca o extrínsecamente, con la esencia del sujeto. B. De lo anterior se deduce que el accidente metafísico es un ente que se opone a la sustancia,
mientras que el accidente lógico se opone al propio y al predicable esencial. C. Por último, el accidente metafísico suele ser un ente real, extramental, algo que existe independientemente de la inteligencia que lo piensa, aunque necesariamente en un sujeto o sustancia. Por el contrario, el accidente lógico es siempre un ente de razón, es un concepto, o mejor, la particularidad de un concepto que se predica de un sujeto de un modo contingente. El accidente metafísico se refiere, pues, al orden real. El accidente lógico se refiere al orden mental. Justamente este es el orden de que trata la lógica, el orden de los conceptos en la mente. Debido a este orden de los conceptos que en la mente pueden estar dispuestos de modo diferente al orden real, es como no necesariamente ha de coincidir el accidente metafísico y el accidente lógico. Pongamos unos ejemplos en donde no se da tal coincidencia. En la esencia de un mueble no se incluye de qué material está hecho. Sigue siendo mueble si está hecho de metal o de madera. Por tanto, ese metal o madera es un accidente lógico en la esencia del mueble. Sin embargo, el metal en sí no es un accidente metafísico, sino que es una sustancia. Otro caso. En la esencia del conocimiento se incluye el acto de aprehender un objeto. Ese acto nunca puede existir en sí mismo, solo en un sujeto o sustancia que lo realice. Por tanto, el acto es un accidente metafísico. En este caso se refiere a una acción. Sin embargo, se predica esencialmente respecto al conocimiento. En general, cuando se define un determinado accidente metafísico, sus elementos, por muy esenciales que sean, no dejan de ser accidentes en el orden metafísico. Confróntese Bragar, Diccionario Filosófico. Accidente lógico es todo determinante que puede darse en un sujeto de un juicio. Accidente metafísico es lo que determina ulteriormente a una sustancia, ya de por sí constituida en un grado del ser.